Aquí, listo. Estos libros abarcan unos 1100 años de historia, desde el ingreso de la Tierra Prometida hasta el retorno parcial del cautiverio. Los textos históricos cuentan la historia de la humanidad y el pueblo de los judíos. En líneas generales podemos decir que abarcan el periodo desde la conquista de la Tierra Prometida por los hebreos hasta la lucha contra los griegos. Grandes conflictos históricos llegaron y pasaron en toda esta historia, ¿verdad? En todo este cúmulo de años. Y se narra en uno de estos libros, ¿verdad? La guerra contra Siria, la invasión de los babilonios de Nabucodonosor II, la ascensión de los jueces como Ruth y Sansón, el periodo monárquico representado tanto por el rey Saúl como por sus sucesores David y Salomón. Y ahí podemos ir viendo los avances, ¿verdad? El compendio de todos estos años de historia de los libros de... Perdón. Ahí aparecen algunos relatos, ¿verdad? La Siria, la invasión de los babilonios, de Nabucodonosor II y otras historias, otros relatos que lo vimos la vez, en la reunión anterior. La transición, algo interesante a recalcar aquí, es la transición de ser un pueblo enoteísta con diferentes costumbres según las tribus a pasar a un pueblo monoteísta, ¿verdad? ¿Qué son los libros históricos? Bíblicos históricos. Los libros históricos son parte del Antiguo Testamento y se refieren a la consolidación del pueblo de Israel, al exilio que de este pueblo a Babilonia y su regreso a Jerusalén. Eh, Esto nos hace referencia de un pueblo con muchas cosas en común con el contexto actual, ¿verdad? Es decir, un pueblo donde tenía conflictos internos con el tema de la adoración y que se iba en pos de dioses ajenos. Y actualmente nosotros nos encontramos en situaciones muy parecidas, ¿verdad? Aunque nuestro señalamiento siempre aducen hacia la Iglesia Católica, pero la Iglesia Evangélica Cristiana y otras religiones también existe esa tendencia siempre de tener esa inclinación hacia otros dioses, ¿verdad? Puede ser el dinero, todo aquello que le quite el lugar a Dios se convierte en un dios, puede ser la familia, puede ser un trabajo, un vehículo, una empresa, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay algo muy interesante y es que eh, un pueblo que venía del exilio de regreso a Jerusalén, se encuentra un pueblo que tenía muchos dioses, pero encontramos una parte de la historia donde Dios, a través de hombres que él llamó, les lleva una palabra para que se vuelvan después de ello, ¿verdad? Aquí nos narra también las actuaciones de personas importantes como fueron los profetas, los que le mencionaban, y los reyes, algunos creyentes como David y otros reyes y respetuosos de la palabra de Dios también, ¿verdad? Que lo menciona la palabra misma. Podemos ver también que aquí algo muy interesante que nos narra es que Dios cumple sus promesas a través de la obediencia y fidelidad en Dios por parte del hombre. Yo creo que es algo a recalcar aquí durante la historia que podemos notar nosotros y tomarla para nosotros, que realmente Dios siempre cumple su promesa y su propósito, aunque nosotros nos desviemos, reclamemos, nos enojemos, pero Dios siempre cumple su promesa. Y estos libros, ahí hace mención también, hago mención, ahí aparece en la diapositiva, fueron escritos originalmente en una lengua hebrea, con la concepción de ciertas partes del libro del libro de Esdras, que fueron escritas en arameo. Josué, aquí haciendo un relato de algunos libros, Josué trata de la conquista de la tierra prometida, posteriormente la muerte de Moisés y narrando el avance por el río Jordán. Algunas de las historias interesantes que muchos conocemos o que hemos pasado por ella, ¿verdad? Para mí, Josué es una de las narrativas de esas, para mí, más extraordinarias de la Biblia, ¿verdad? Que tiene mucha riqueza para aprender, tiene tanto para aprender en nuestra cultura actual, aplicando la palabra del Señor.
Dios cumple sus promesas también. Vemos en todo este relato de estos libros. La relación entre Dios y su pueblo. Dios siempre ha querido estar en medio del pueblo, en medio de nosotros. El guardar los mandamientos, que también es un contexto, podemos aplicarlo a nuestro contexto. Es decir, cuánto nos está costando a nosotros como iglesia, como su pueblo, para guardar sus mandamientos. Y Dios espera que su pueblo sea diferente a otros pueblos, ¿verdad? Ahí aparecen los relatos en estos escritos, en los libros históricos. Josué nos narra lo sucedido desde la muerte de José hasta el establecimiento de la monarquía, los jueces, el pueblo se aleja de Dios, consecuencias del pecado, el clamor y arrepentimiento, y Dios levanta a su pueblo, ¿verdad? Yo creo que esto es un círculo vicioso que se ha venido, o un sub y baja de la humanidad o de la iglesia misma, donde el pueblo se aleja de Dios, vienen consecuencias del pecado, luego aparece el clamor y arrepentimiento, y Dios levanta a su pueblo siempre, ¿verdad? Por amor a sí mismo, ¿verdad? Ruth trata de ejemplificar con su suegra Noemí, está dispuesta, que todo está dispuesto por Dios y que todo sucede y ocurre a la voluntad de Dios, es decir, la soberanía de Dios. Y como se los comentaba en la vez anterior, un tema que es complejo para mí particularmente es entender, comprender y muchas veces aceptar la soberanía de Dios, porque en la soberanía de Dios no es mi voluntad, no sucede como yo quiero, sino como Él quiere. Y les comentaba en la vez anterior que una muchacha me preguntaba a mí, una vez me invitaron a compartir con unos jóvenes de una iglesia a un centro de retiro, y la muchacha se me abalanzó y comenzó a golpearme y me decía, ¿por qué Dios permitió que mi hermano muriera? Dijo, ¿por qué Dios? Entonces, miren, es la voluntad perfecta, la voluntad permisiva, la soberanía de Dios, pero en este libro de Ruth habla mucho acerca de la soberanía de Dios. No necesitamos entenderla, no necesitamos que Dios nos las explique, y si así fuera que Dios la explicara, creo que nuestra mente finita no la entendería. Pero es interesante poder experimentar o leer o profundizar en este libro de Ruth, ¿verdad? Que habla acerca de la soberanía de Dios y la redención de Dios mismo, ¿verdad? Primera y segunda de Samuel nos relata de los acontecimientos de Israel, desde el nacimiento de Samuel hasta el fallecimiento de Saúl. Apostaron por la monarquía, la dependencia de Dios, la obediencia y desobediencia también aparece ahí, nos habla un poco. Las crónicas nos habla de la genealogía desde Adán hasta David, también nos narra la historia de Salomón y el reino de Judá. El propósito de Primera de Crónicas es dar una lectura del pasado a la vista del presente y así unificar el pueblo de Dios, rastrear las raíces del rey David y de las 12 tribus y enseñar que la verdadera adoración debe ser el centro de la vida de la nación. Es decir, aquí nos muestra que la verdadera adoración debe ser el centro de cada persona, del individuo, de aquel que se hace llamar creyente. Esdras nos relata el regreso de las tribus judías después de estar cautiverias en Babilonia y la reconstrucción del templo, ¿verdad? Me encanta uno de los relatos que aparece en Esdras, que ustedes lo han de haber escuchado, cuando Esdras dice que después del cautiverio habla con el rey, dice, hay un texto muy interesante que dice que me dé vergüenza pedir, pedir al rey antes que a Dios mismo. Después del cautiverio, él había hablado con el rey y decía, Dios, tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que tiene el poder y autoridad de sanar y de rescatar. Y Esdras dice en su texto que nos dé vergüenza a nosotros de pedir al hombre antes que a Dios. Es uno de para mí, de los símbolos que aparecen ahí. Esdras también nos narra del retorno de Sión, la tierra de Israel, por los judíos, después de su cautiverio en Babilonia. Nehemías cuenta lo referente a la fornicación de Jerusalén y las reformas religiosas, políticas y morales necesarias para la restauración del pueblo elegido por Dios. Después de Nehemías, el mensaje central del libro es la historia de cómo Dios usó el liderazgo ejemplar de Nehemías para la reconstrucción. Y quiero ver si termino aquí para atrás. Vamos a ver. Aquí.
El conjunto de libros históricos permite reconocer la constante lucha que vivió el pueblo judío en toda esta etapa, en toda esta historia, y que estuvo sometido a constantes guerras, en muchas de las cuales salieron derrotados por consecuencia de su desobediencia a Dios, lo que les permitió convencerse que siguiendo las instrucciones divinas con fe y perseverancia, Dios siempre es fiel y cumple sus propósitos, sus promesas y bendiciones a su pueblo. Yo creo, hermanos, que aquí tenemos un claro ejemplo. Para mí, me preguntan a mí cuál es mi parte de la Biblia favorita, es el Antiguo Testamento. Me encanta, me fascina, porque allí hay riqueza. Hay hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, hombres y mujeres que dieron su vida, que entregaron su vida, y hay tanta historia como para que nosotros podamos aplicarla y poder aprender mucho, ¿verdad? De ello. Quiero que nos vayamos ahora al estudio que aparece según el libro, en la página 53, que habla acerca de los profetas. No sé si tienen ustedes su material por allí. Y los objetivos de la lección es identificar quién es un profeta. Decir, aprender o decir con palabras propias cuál es el mensaje de los profetas. ¿Qué mensaje deben llevar ellos? Los profetas, o llevaron o deben llevar. ¿Y en qué consiste la religiosidad barata, como lo menciona el libro? Vamos a ver. Okay. Entonces, yo quiero comenzar, que hablemos un rato nosotros aquí, hombres, y aquí estamos para aprender. Vamos a ver, hermana Marielos, si me puede... ¿Qué página dijo? Disculpe. Página 53, que habla de la lección 4.4 acerca de los profetas. Sí, dígame. Mencióneme usted si puede, ¿verdad? Si no, no pasa nada. Que diga, este profeta para mí es uno de los que más me gusta por tal razón. Un profeta de la Biblia. Ah, que me guste a mí. Te diga, este me gusta mucho por tal razón, si puede, ¿verdad? Vamos a ver, si, mientras la hermana Mariela ahí se prepara, vamos a ver, Pastora Ilcia o Pastor Lester, uno de los profetas que usted diga, este es con el que yo me identifico. Vamos a ver, hermana Nora, pues. Si usted tiene un profeta, diga, sí, el profeta Jeremías me llama mucho la atención porque dice que desde niño Dios lo llamó, ¿verdad? A proclamar la palabra, su palabra, y declarar quién en verdad era Dios. Y para mí le llaman al profeta llorón, ¿verdad? Jeremías. Y fue un hombre muy dedicado a Dios, con un corazón bien dispuesto a hacer lo que Dios le mandaba hacer, ¿verdad? Fue llamado a eso, ¿verdad? A declarar verdaderamente quién era Dios. Sí, excelente, hermana. Y fíjese que ese es uno de mis profetas favoritos.
Gloria al Señor. Sí, fíjense que Jeremías fue un profeta que vivió en Jerusalén, Babilonia, Egipto y Judá. Estuvo en todos estos lugares. Y me encanta a mí porque a pesar de que Dios se lo advirtió, le dijo, tienes una tarea difícil, vas a llevar esta palabra y el pueblo no te va a poner atención. Así No te va a es. poner atención. Aún así, él dijo, yo voy. Y aunque renegó y dijo muchas cosas, ¿verdad? Reclamó al Señor, pero muy bien, excelente, hermana Nora. Vamos a ver, Gracias. hermana Marielos. Uno ahí, si Sí, puede, ¿verdad? Si no, no pasa nada. a mí- tengo malo este coso aquí. ¿Le escuchamos bien? A mí me llama la atención Elías, Muy bien. sus enseñanzas. Sí. Sí. Elías, un Eh, profeta, perdón, sí, sí, hermano, diga. sí, me gusta su testimonio, el Sí. mensaje que dio a Eliseo. Nos Ajá. ha servido mucho a nosotros en el discipulado, Sí. porque Eliseo, al seguirlo a él, había un testimonio en él. Entonces eso es lo bonito, que nosotros podamos aprender eso. Sí. Sí, muy bien. Extraordinario. Elías, un hombre, un profeta que realizó una enorme cantidad de milagros durante su vida y logrados por su conexión con el Señor. Pero nos muestra también la fragilidad del ser humano. Después de venir a hacer unos milagros extraordinarios, se encuentra huyendo, se Ajá, encuentra con miedos y con temores, acorralado. Entonces aquí se nos muestra llama, sí, algunos elementos interesantes ahí, ¿verdad? sí, se Excelente, hermano. esconde. Va. Sí, a mí me encanta hablar de Elías también. Vamos a ver, hermana Vilma, si puede, por favor, un profeta Sí, para que arranquemos. Uno más y arrancamos. ¿me escuchan? Sí, Sí, bueno, a mí me gusta mucho el profeta Isaías. Me gusta leer ese libro porque, bueno, un profeta pues también su palabra es confirmada, ¿verdad? No es, sí, no es que emite cualquier palabra. Y correcto. me gusta porque Isaías escuchó muy bien la voz de Dios, la entendió muy bien al contestarle que se ponía a la disposición para poder servir, ¿verdad? Ujú. Sí, y mire Y que, creo que, perdón, continúe. y creo que sí escuchó muy bien el mensaje y lo supo expresar cuando nosotros leemos el libro de Isaías. Sí, y algo interesante con el profeta Isaías es que si leemos los primeros capítulos de Isaías, un hombre que llevó la palabra del Señor, pero ya en el capítulo 3, 4, él tiene un encuentro con el Señor y ahí es donde dice en la escritura, uno de los textos más conocidos, ¿verdad? El Señor lo quemó con un carbón sus labios. Ajá. Y él gritó, ay de mí, que soy un hombre de labios impuros, que habita en medio de. Él estaba siendo contaminado. Entonces, es muy interesante porque es un profeta que tenía la palabra del Señor, pero también necesitaba un encuentro real con el Señor, que eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, excelente, hermana Vilma. Amén. Yo quisiera que comencemos, así como comienza el material, ¿quién es el profeta? ¿O qué es el profeta? ¿Quién es el profeta, verdad? Profeta es alguien que habla en nombre de Dios e interpreta su voluntad a la persona. El profeta es alguien que proclama en vez de alguien que predice. Debemos de tener claridad con ese tema, ¿verdad? Que hay muchas personas que sí tienen el don de adivinación, pero no de proclamar la verdad de Dios, ¿verdad? Y hay una gran diferencia. Bíblicamente, el profeta es alguien llamado por Dios para que hable en su nombre y hable su palabra, ¿verdad? Ese es el profeta. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes según su opinión
¿Quién es un profeta? Según su opinión. El que habla de la palabra de Dios, el que transmite el mensaje. Ajá. Muy bien. ¿Qué más? El que transmite el mensaje de Dios, ¿verdad? Sí. Pastor. Ajá. Sí, creo que es bien importante también que lo que el profeta proclama es algo que se cumple en determinado tiempo, que no solo es algo que queda pues en el aire, sino que se cumple, que hay testigos que pueden dar fe que lo que proclamó ese profeta en determinado tiempo se cumplió, así como como el profeta Isaías, ¿verdad? Que él proclama pues la venida de un Mesías, y el Nuevo Testamento pues confirma lo que el profeta Isaías proclamó. Excelente, muy bien. Aquí lo estoy anotando, yo estoy aprendiendo también. Ahora, mire qué interesante, ¿verdad? La primera hermana dijo, el que transmite el mensaje de Dios. Luego la siguiente hermana es el que transmite el mensaje, pero se cumple. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando un profeta profetizaba y no se cumplía? ¿Qué pasaba? Algo pasó. Pastor Alfredo. Sí, Pastor Alfredo, es que la palabra, la profecía, se convierte en profecía cuando la repetición, cuando se convierte en una acción, porque no solo es palabra, podemos escuchar muchas cosas, pero todo eso se tiene que convertir en una acción. Sí. Hermano, pastor. Sí, algo, pastor, también importante que no debemos olvidar en el caso del profeta, que no solamente profetiza, sino que también denuncia el pecado. Sí, muy bien. Eso es muy importante. Eso lo vamos a ver más adelante, pero excelente, hermano. Ok. Casi cierro con el tema de la denuncia profética y se lo voy a mostrar yo más adelante, que es un tema que es complejo. De hecho, el tema que estamos tratando es el tema de quién es el profeta. El libro hace mención de algunos detalles, pero es un tema escabroso y complejo porque en nuestro tiempo es un rango, ¿verdad? Ya el pastor está ya al fondo más bien, ya el pastor ya está el profeta, está el apóstol, está el no sé qué, entonces ya los pastores quedamos en un rango bien abajo, ¿verdad, hermana Ilse y el pastor Lester? Entonces ya, vamos a ver cuándo llego yo a ser profeta, según los rangos de aquí de Honduras. ¿Alguien más que diga, según su opinión, qué es un profeta? Es alguien, pastor, ¿Diga? de que predice lo que va a ocurrir, ¿verdad? Okay. Y eso que va a ocurrir tiene un cumplimiento, ¿verdad? Bíblico, que verdaderamente el profeta viene de Dios, viene Correcto. verdaderamente de Dios. Sí, excelente. Muy bien. Miren lo que... Pastor. Diga. Solo una pequeña participación. Quizá el profeta, alguien que menciona en el libro, creo que de Reyes, creo, el profeta Natán, que si bien es cierto, él no escribió un libro de la Biblia, pero es alguien que fue y le hizo ver a David el pecado que estaba cometiendo, o sea, que le proclamó palabra de Dios y a la vez, de una manera muy particular, hace que David reconozca el pecado que él había cometido. Entonces creo que esa es una función fundamental del profeta, denunciar el pecado en el que estamos, los pecados que estamos cometiendo. Excelente. Y mire qué interesante, ¿verdad? Ese ejemplo lo tenía más adelante y qué bueno que lo sacó porque el pastor Lester mencionaba la denuncia profética. Cuando Dios nos permite a nosotros conocer algo, que se nos puede revelar algo, que yo sí creo que Dios lo puede hacer, es para, no solamente para ir y acusar, es para la restauración de la persona. El relato que usted menciona
de Natán, llega y muy sigilosamente le cuenta una historia a David, y David se levanta y dice, dígame quién es ese para ir a cortarle la cabeza. Eres tú, mi señor, le dijo él. Entonces vemos ahí que la intención en sí es la restauración de la persona. Entonces, el profeta, mencionaron ustedes, es alguien que transmite un mensaje, pero ese mensaje es algo que se cumple. Es alguien que tiene la revelación de Dios, alguien que tiene la denuncia profética, pero es porque Dios está en sí mismo. ¿Verdad? Entonces, ese es el profeta, ¿verdad? De Dios según el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el mensaje del profeta? Según Isaías capítulo 6 y Jeremías capítulo 1. Si lo pueden leer, si lo podemos buscar ahí, leerlo, por favor. ¿Cuál era el mensaje del profeta? Y aquí amarrando un poco con lo que mencionaba la hermana Leticia, creo que fue, acerca del relato que aparece con Natán y David, ¿verdad? Y hay que tener, mientras lo buscamos, hay que tener mucho cuidado, porque hoy muchas personas dicen, Dios me dijo, o Dios dice esto, yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que Dios puede revelar palabra, pero debemos de estar claro que en su palabra Dios está revelando a nosotros, ¿verdad? ¿Alguien tiene Isaías capítulo 6, versículo 1 al 13? Amén, pastor. Vamos a ver, ayúdale. Dice la misión de Isaías. Okay. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, y con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí. Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sea sanado. Entonces exclamé, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno, hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados y en ruinas, hasta que el Señor haya enviado lejos a todo el pueblo y el país quede en total abandono. Y si aún así en la tierra una 10ª parte, esta volverá a ser devastada. Pero así como el talar la encina y el roble, queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Amén. Muchas gracias, hermana. Excelente. Vamos a ver cuál era el mensaje del profeta según este pasaje que hemos leído. Y si han leído Jeremías, capítulo 1, del verso 4 al 19, solamente les voy a leer el verso 16. Yo dictaré sentencia contra mi pueblo por toda su maldad, porque me han abandonado. Palabras que el Señor le estaba diciendo al profeta Jeremías, Jeremías capítulo 1, verso 16. ¿Cuál era el mensaje del profeta?
Alguien que nos comparta ahí, por favor. ¿El juicio, pastor? Ajá. Un Denuncia. mensaje de juicio. Excelente. La denuncia del pecado. Ajá. ¿Qué más? Y aparece en los últimos textos que leyó la hermana, aparece cuál era el mensaje del profeta. Y en Jeremías también, del verso 10, del 15 en adelante. Jeremías capítulo 1. Y un mensaje que aparece bien marcado aquí del profeta es un mensaje de juicio, haciéndoles ver su condición espiritual de pecado, su condición, pero también hay un mensaje bien marcado en todo el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, es vuélvanse a mí. El Señor siempre les decía, pero tú has hecho esto, tú te has alejado, has ido en pos de otros dioses y vendrá juicio a tu vida si no te arrepientes, pero siempre el Señor les decía, vuélvanse a mí. Siempre les decía, vuélvanse a mí. ¿Cuál era la misión del profeta? ¿Cuál era la misión? Según los textos que ustedes leyeron. Pastor, creo que era manifestar la misericordia de Dios, Ajá, el amor de Dios a este pueblo, porque era un pueblo rebelde, pecador, pero siempre Dios es amplio en perdonar, ¿verdad? Y darle oportunidad al hombre que se vuelva a él. Por eso dice el profeta Jeremías, he aquí yo pongo camino de vida y camino de muerte. Entonces, siempre el profeta hacía ese llamado, ¿verdad? Con sabiduría, con visión, para que la persona viniera a Dios. Excelente, hermana. Hermana, usted tiene un 120 ya. La próxima clase la da usted. Ahí me lo anoto, pastor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Sí. ¿Cuál era la misión del profeta? Hay una misión general, pero hay una específica también. ¿Alguien más? Que el pueblo se volviera a Dios, pastor. Así es, amén. Esa es la misión específica. También hay el mensaje era un mensaje de juicio, un mensaje de pecado, un mensaje, como decían los hermanos, pero también la misión específica era que el pueblo se vuelva al Señor. Ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros en este tiempo? ¿Creen ustedes que estamos en la misma condición? ¿Creen ustedes que nos encontramos en una situación muy parecida? Sí. Así es. Y Dios seguirá interesado en que nos volvamos a Él. Sí, así es. Claro. Seguirá Dios mostrándonos a través de su palabra que vivimos en pecado, que vivimos deshonestamente, que vivimos idolatrando, practicando idolatría. Pero Dios, pasivos. Pasivos. Dígame. Bueno, yo pienso que sí, esta palabra es para estos tiempos, por eso decimos que la Biblia es un libro que se adapta a cualquier tiempo, ¿verdad? Porque el profeta Isaías nos decía que su mensaje era que nos apartáramos del pecado y advertía el castigo, cómo era el castigo de Dios, advertía sobre eso, y en estos nuevos tiempos se adapta a este libro. Por supuesto que sí. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Es decir, ¿cuál es? Ya vimos quién es el profeta. Profeta es alguien que habla en nombre de Dios e interpreta su voluntad, es decir, la voluntad de Dios a las personas. Bíblicamente, el profeta es alguien llamado por Dios que hable en su nombre. Y según su opinión, que me parece extraordinaria, es que el que transmite un mensaje, pero aquel mensaje que se cumple, no charlatanes como ahora hablan mucho, con todo respeto, ¿verdad? A quien merece. Alguien que predice, dijo alguien ahí, y alguien que hace la denuncia profética que vamos a ver más adelante, ¿verdad? ¿Cuál era la misión del profeta? La misión. Creo que en ese momento, pues... Perdón, el mensaje del profeta era que el pueblo se volviera a Dios. Era llevar la palabra.
sí, llevar una palabra, ¿verdad? Que iba a llegar juicio, que había pecado en sus vidas. Pero, ¿cuál era la misión? El pueblo se volviera a Dios. Esta era la misión del profeta. Entonces, es decir, el profeta es alguien, era alguien y es alguien llamado por Dios, como el caso de Jeremías, que el hermano lo mencionó, la hermana Nora, creo que fue llamado desde joven. Ay, Señor, pero es que yo no puedo hablar, estoy muy niño, pero Dios lo escogió. En primer lugar, es alguien que es llamado por Dios. No es que a mí, yo recuerdo hace algunos años, voy a obviar el nombre por respeto, ¿verdad? Hay una iglesia aquí en Tegucigalpa que tiene unos estudios y los publican abiertamente que dice, va a haber un estudio para desarrollar profetas, estudios para profetas. Y alguien que estuvo allí, amigo nuestro, decía que ahí le enseñan a hablar en lenguas. No sé si eso se puede enseñar, ¿verdad? No, la verdad no lo sé. Si es algo que se puede enseñar o no. Entonces, yo creo que el profeta, y la Biblia nos muestra, es alguien que Dios llama, ¿verdad? Pero también el profeta es alguien que tiene intimidad con Dios y vive en santidad para Dios. Es como el profeta Isaías. Ay, Señor, dijo, después de ser un hombre que había predicado la palabra, que había llevado aquella palabra profética a aquellos pueblos que estaban en pecado, se encuentra con el Señor. Y tomen en cuenta que el profeta Isaías era un profeta cortesano, ¿va? Es decir, era de la corte, era familia de los de la corte. Y aún así, cuando se encuentra con el Señor, dice, ay, Señor, realmente soy un hombre pecador. Después de aquella limpieza, de aquel encuentro real con el Señor, ¿a quién enviaré? Y dice Isaías, después de haber sido limpio, envíame a mí. Señor, envíame a mí. Entonces el profeta es alguien que es llamado por Dios, pero también es alguien que tiene intimidad con Dios, que tiene y vive para Dios. Pero también el profeta es el que lleva una palabra de Dios. Y hoy en día se ha tergiversado tanto esta situación, se ha malinterpretado, se ha mal utilizado, que Dios dijo, Dios dice, yo declaro, yo decreto. ¿Quién puede decretar? Solamente Dios. Solamente Dios puede decretar. Amén. Pero hoy hay hombres que se han levantado diciendo yo soy un profeta. Y dan una palabra y que no es de Dios. Y una de ustedes, una hermana de ustedes dijo, es una palabra que se cumple porque es palabra de Dios. Recuerdo hace algunos años, tengo mi tío, don Dionisio Lagos, 9 hijos y el menor, Abdiel. De repente, un joven de 15 años comenzó con dolores en el estómago y semanas después le descubren que tiene un cáncer y a los meses murió el niño. Pero durante estaba agonizando el muchacho, llegó un profeta y le dijo a mi tía, le dijo, Dios me dice que él va a sanar a tu hijo y que lo va a restaurar y le va a quitar esa enfermedad. Y mi tía Ana, ella tomó esa palabra, se aferró a esa palabra porque miraba a su hijo muriendo allí, agonizando. Y ella se aferró tanto a esa palabra por la necesidad de un milagro de Dios para su vida. Y este hombre charlatán, así le llamo yo, dijo, Dios me dijo que te dijera que va a provocar un milagro en tu vida. El profeta es el que lleva una palabra, pero palabra de Dios. Pero hoy hay muchos charlatanes que están levantados. Y quiero ir más allá de esto. A mí eso no me preocupa, porque la Biblia dice, y vendrán hombres ávaros, vanagloriosos, dice la palabra. Hombres, dice, y el pueblo tendrá comezón de oír la palabra. Eso es lo que a mí me preocupa más. Que personas que tienen años de estar en una iglesia no tengan discernimiento para poder entender lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Entonces hoy es tiempo, hermanos, de nosotros a pegarnos más a Dios, profundizar más en la palabra, intimar con Dios para saber discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Pero también el profeta intercede por el pueblo de Dios. Miren, el profeta debe interceder por el pueblo de Dios. ¿Cuántos profetas en la Biblia encontramos que intercedieron por su pueblo? No solo tal vez no querían ir a ciertos lugares, pero
por interceder, por amor, por ese llamado que Dios les había hecho, ellos intercedieron. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia del papel que realizaban los profetas según la Biblia a lo que realizan ahora los profetas actuales? ¿Tienen algún comentario? ¿Cuál es la diferencia entre los profetas según la Biblia a los denominados profetas ahora? Bueno, según mal no recuerdo, pastor, antes, en el tiempo de Jesús, se cumplían ciertos requisitos. Y ahora, ahora en la actualidad, el único requisito es ir a una escuela de profetas, ¿verdad? Yo me gusta respetar a la gente, realmente los criterios, opiniones, ¿va? Pero desde luego no comparto muchas cosas, por ejemplo, de que me digan hay una escuela de profetas, ven y estudian, no, ¿verdad? Entonces sí. Pienso que hay requisitos que cumplir. Sí, y los requisitos para cumplir de un profeta, primero, como lo leímos, es que es llamado por Dios. Así es. Por nadie más. Es simple y sencillamente que Dios lo llama. Dios se le revela. Es alguien que tiene intimidad con Dios y por eso Dios se le revela, ¿verdad? Vive en santidad para Dios. El profeta lleva palabra de Dios y también intercede por el pueblo, ¿verdad? Entonces, lo que dice el pastor Lester, debemos respetar las posiciones o posturas de las demás personas, pero en estos espacios sí debemos de ser un poco más radicales y decir la verdad. El profeta no hay escuela, la Biblia no me enseña eso a mí. Yo leo una Biblia que me enseña que el profeta es llamado por Dios y a ese profeta Dios se le revela y es alguien que intima con Dios, ¿verdad? Hermano Cristian, creo que iba a decir algo. Cristina, perdón. No. Sí, eso era lo que yo iba a decir, que los profetas bíblicos son los que tenían una comunión con Dios, el acercamiento, y Dios les revelaba a ellos. En cambio ahora, los profetas actuales son autonombrados y algunos, como dice usted, se basan en la palabra y otros en querer engañar a su gente, en decirle Dios me reveló. O sea, según la palabra que usen, esa es la palabra que los hace, como decía usted, charlatanes, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la diferencia, que los anteriores o los del Antiguo Testamento fueron llamados y estos son autonombrados. Problemas con nuestros hijos, si somos abuelos con los nietos, problemas en nuestro trabajo, en el ministerio. Y este tipo de personas se... Perdón, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, pastor. Sí, Perdón, sí, le escuchamos. El internet me está fallando, pero bueno, entonces yo creo que es un tema que vale la pena que nosotros lo analicemos y ustedes y yo que estoy aprendiendo de ustedes también, es el hecho de que nosotros no seamos tan románticos ni tan suaves con estos temas, con aquellas personas que están en posiciones de liderazgo o que van llegando a nuestra congregación, a nuestra comunidad. Porque, miren, yo creo que es tiempo de hablar las cosas como deben de ser, con respeto. Y este tipo de personajes se aprovechan de la necesidad. Yo recuerdo a mi hermana que le dijeron, ella asistía a mi iglesia, a una iglesia de santidad, y ahí ella estaba en ese momento construyendo la segunda planta de su casa, y le dijeron, si usted se pasa para nuestra iglesia, en menos de un año, Dios me dice que le va a construir la segunda planta. Y le dijo, eran así, y ella se fue rapidito. Ella se fue para la otra iglesia. Y ya lleva como 15 años y no ha podido construir la segunda planta. Entonces, falsos profetas. Necesitamos nosotros, y así van a haber falsos profetas miles y miles y miles. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de tener el discernimiento para poder entender lo que viene y lo que no viene de Dios. ¿Cuántas personas dicen, Dios me dijo que pactes, Dios me dice que des tanto?
Dios me dice que es tanto y vas a dar esto. Entonces no podemos caer en eso, ¿verdad? Es tiempo de meditar más en la palabra, ser más acuciosos y profundizar. Hay un tema que aparece ahí que tiene que ver con lo que estamos hablando ahí en el material que dice la religiosidad barata, ¿verdad? Y es que menciona el material y la Biblia misma que los profetas atacaron la religiosidad de Israel. Y esto sí ya nos ataca a nosotros directamente, ¿verdad? Esta religiosidad que los profetas atacaban aseguraba la salvación del creyente por medio del culto según la tradición de ellos. Entonces, si nosotros lo contextualizamos, yo creo que esto aplica a nosotros muy bien, porque nosotros, la religiosidad nos está matando mucho en nuestro contexto. Oramos mucho, leemos mucho, pero cuando vamos a la práctica. Si yo le digo a la hermana Nora, mire, tengo una necesidad, mire, no tengo que comer. Yo esperaría que la hermana Nora me dijera, pastor, yo voy a orar por usted, pero aquí tenga, mire, le voy a dar 50 lempiras para que pase el día. Así es. La religiosidad nos está matando. Lo cultico, domingo a domingo, martes a martes, miércoles a miércoles. Y los profetas, una de las tareas que tuvieron fue atacar la religiosidad de aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque el pueblo decía, yo amo a Dios, yo adoro a Dios, yo sirvo a Dios, pero sus prácticas eran completamente lejanas a lo que ellos decían. Y hoy es tiempo, esto es un llamado para la iglesia del Señor, a que nosotros vayamos más allá de la oración. Que si nos toca tocarnos el bolsillo para ayudar a alguien, hagámoslo, oremos. Mira, hermana Ilcia, yo voy a orar por usted, pero si puedo le voy a mandar una provisioncita. Hermana Leticia, yo voy a orar por usted, pero si necesita que la lleve de su casa a un hospital, lo voy a hacer. Hermana Marielo, voy a orar por usted, pero si necesito un medicamento, yo puedo, con mucho gusto lo voy a hacer. Se parece esa situación del pueblo de Israel, se parece mucho a la actual, a la que nosotros vivimos. Hay mucha religiosidad, personas creyendo que asistiendo a una iglesia ya son salvos. Miles de personas creyendo que con solo que asistan a un culto, a una religión, ya son salvos. Y esto va más allá. Está demandando que amemos, que respetemos, que ayudemos, que amemos al prójimo, que vayamos más allá de una lectura, que vayamos más allá. ¿Cuántos jóvenes están perdiendo en nuestro país? ¿Cuántos niños están siendo tomados por el narcotráfico y desarrollados en esa área? ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia del Señor? ¿Cuántos hombres y dentro de la congregación le está haciendo infiel a su esposa? ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Cuántos niños? Yo me metí en un problema muy grave hace unos 5 años. De la colonia San Miguel yo llevaba 14 niños que estaban en riesgo social y los llevaba a mi iglesia. Y les dábamos de comer, les conseguí una beca, les dábamos estudio y etcétera, a varios hermanos. Resulta que una vez yo les dije que no se acercaran a ciertas personas y ellos me preguntaron por qué. Entonces yo respondí muy inocentemente, no, porque ellos venden droga y ustedes no deben de estar ahí. Y estos niños así fueron a comentarlo a ellos. Alfredo dijo que no nos acercáramos a ustedes porque ustedes venden droga y después comencé a recibir amenazas. Y dejé de llevarlos a los niños a la iglesia. La iglesia, ¿qué está haciendo por los niños? ¿Qué está haciendo por la juventud? Más allá de un sermón, más allá de un... Entonces, la religiosidad barata, como lo menciona la Biblia, era uno de los puntos, como menciona este material, era uno de los puntos fuertes que los profetas en aquellos tiempos denunciaban, la religiosidad. Hoy es tiempo, amados hermanos. A mí recuerdo, lo tengo tan presente, el comentario que hizo Wilmer en la última o la penúltima reunión. Dijo, bueno, ¿cuándo vamos a pasar de estudios? Si lo vemos de una manera sana, tiene mucha razón, mucho sentido. Vamos más allá de una lectura, vamos más allá de una oración, Así es. más allá de una reunión, de un cultico, de algo cultico y religioso.
Y a esto los profetas del Antiguo Testamento ellos lo denunciaban y decían, vuélvanse a Dios, conviértanse, que no solamente sean palabras. Este pueblo, dijo el Señor, de labios me honra. Debemos ir más allá. Hagamos más por el prójimo, amemos, respetemos, pero también ayudemos a aquellos que tienen necesidad. No podemos vivir religiosamente. La verdadera religión es la que se alimenta en sus celebraciones con la práctica. Debemos llevar a la práctica, ¿verdad? No basta con leer la Biblia. Debemos llevar a la práctica lo que aprendemos. ¿Qué ha aprendido usted de la Biblia? Mencióname una cosa que ha aprendido usted, hermana Nora, de la Biblia. Solo una. A través de los años. Sí, pastor, ser responsablemente con Dios en primer lugar. Como dice el apóstol Santiago, sed hacedores de la palabra, no tan solamente vividores. Verdaderamente, pastor, usted está hablando de la realidad. ¿Qué está haciendo la iglesia a nivel mundial? Generalmente, ¿qué está haciendo la iglesia? Se está preocupando verdaderamente para alcanzar a otros, para que otros se levanten, otros sean sanados, sean liberados. Y es necesario no solamente leer el material, sino ver más allá, como lo hacían los profetas, ver más allá de sus narices, ver la necesidad de un pueblo que está en peligro, que está en riesgo. Y es necesario que nosotros como iglesia llevemos esta palabra de verdad al necesitado. Sí, y miren, algo más, y es que la iglesia, y con el, no lo digo por ustedes, hermano, pero sí para ustedes. La iglesia universal se ha dedicado a llenar bancas. Nos preocupamos para que nuestra iglesia esté llena, pero no nos preocupamos por el desarrollo integral de la persona. Y creo que ha llegado el momento de esa denuncia, como lo hacían los profetas antiguos, que atacaban la religiosidad, ¿verdad? Barata. Hermano Wilmer, una cosa que usted haya aprendido durante los años. Una es la empatía con cualquier persona, principalmente con la que necesita más. Ponerse en los zapatos de ellos. Ayudarle. Sí. Ok. Correcto. Ese aprender a no solo ayudarle, porque uno puede ayudar por compromiso, por aplacar conciencia, pero sentir un poco, quizá no literalmente, pero poder por siquiera imaginar cuál es la necesidad de esa persona. Porque realmente si uno no ha pasado hambre es muy difícil entender qué significa que alguien le pida dinero en la calle porque no ha comido, ¿verdad? Entonces hay que hacer como una especie de ejercicio de identificación con aquel que no tiene alimento, que no tiene la luz que uno tiene a través de la palabra y que está en una oscuridad y que no encuentra y que hace las cosas porque no sabe cuál es el camino adecuado. Entonces, esa empatía, esa empatía Jesús la ilustró muy bien y eso es una de las cosas más importantes que yo he aprendido en la palabra. Muy bien, excelente. Eso le iba a decir yo. Jesús nos dejó un ejemplo de empatía a cabalidad. Siempre se identificó con cualquier persona que se le presentó y siempre trató de ayudarle. Eso es empatía. Entonces, yo creo que nosotros vayamos a la práctica. En la Biblia, si solamente le ha aprendido una cosa, llevémoslo a la práctica. Si aprendió que debe de amar, ame. Si aprendió que debe de perdonar, perdone. Si aprendió que debe de ayudar, ayude. Si aprendió que debe de ir y pedir perdón o perdonar, hágalo. Pero necesitamos, los profetas atacaron esa religiosidad del pueblo y hoy es tiempo que nosotros, realmente voy a decir esto, necesitamos ser atacados por un profeta de Dios y que nos mueva el piso y nos saque de cuatro paredes. Que estamos por los siglos de los siglos alimentándonos en sí mismos, ensimismados. Yo creo que este es un punto para mí de los más torales que menciona la Biblia, ¿verdad? Que los profetas atacaron la religiosidad porque el pueblo estaba ensimismado, solamente
pidiendo, buscando a Dios cuando más necesitaba y nada más. Bueno, mire, quiero ir avanzando. Se parece mucho a nuestra situación, soy honesto, lo que mencionaba la hermana Nora, ¿verdad? Y habla también uno de los puntos que menciona el material, una crítica a la sociedad, que es lo que hemos estado haciendo en la actualidad. Los profetas vivían en una sociedad que tenían graves problemas sociales, ¿verdad? Opresión, robos, no respetaban los derechos de los pobres, la idolatría, líderes religiosos que daban mensajes acomodados según el poder actual. ¿Se les parece algo esto? ¿Se les parece a alguien o algo? Tal cual, pastor. ¿Cómo dice? Tal cual. Mire, los profetas vivieron en una sociedad tal cual a la nuestra. Opresión, robo, no respetaban los derechos de los pobres, idolatría, líderes religiosos coludidos con el poder temporal. Y no, mire, yo no soy de un partido político. No quiero que me malinterprete. Pero sí creo yo que aquí viene el punto, uno de los puntos relevantes de parte de la iglesia del Señor. Y es el tema de la denuncia profética. Miren, no puede haber denuncia profética cuando se está coludido con el poder temporal. No puede haber denuncia profética cuando yo no tengo una relación con el Señor y no viene esa palabra de Dios a mi vida. No puede haber denuncia profética cuando mi condición moral y espiritual no me lo permite. La denuncia profética proponía en aquellos tiempos una alternativa frente a la denuncia de los males. En primer lugar, los profetas llamaban al pueblo a vivir en justicia y misericordia. Y en segundo lugar, los profetas no pusieron el énfasis, su mensaje en cambiar el culto, sino en la calidad de la fe. Y hoy nos ponemos a inventar, ¿verdad? Muchas cosas para cambiar el culto, pero no nos enfocamos en la denuncia profética. Les voy a leer algo que yo escribí en el año 2020, creo que fue junio, julio, por ahí. Durante el confinamiento, lo posteé en mis redes. No sé si ustedes se recuerdan que salió en los medios de comunicación que hubo un tema ahí con la confraternidad y el gobierno, como que la confraternidad había pedido que se les diera una ofrenda a los pastores. No sé si ustedes lo recuerdan. Yo sí creo que hay que ayudarle a las personas necesitadas, a los pastores, sí lo merecen, pero no estaba de acuerdo que se hiciera algo así cuando un gobierno está siendo mencionado y no quiero que me malinterpreten, no soy de ningún partido político. Yo escribí lo siguiente: debería darnos vergüenza, lo publiqué así, le titulé así. ¿Se le debe dar ofrenda a los pastores o no? Con signos de interrogación. Aunque esta iniciativa se está viendo con tinte político, debemos verlo con carácter espiritual, publiqué yo. En primer lugar, la pregunta que nos sugiere en este momento es: si somos la iglesia de Dios Todopoderoso, ¿por qué debo apoyarme en el poder temporal antes que Dios? Debería darnos vergüenza decir, tengo un Dios poderoso y estar confiando en el poder temporal de este mundo. Debería darnos vergüenza estar buscando el favor del hombre antes que el favor de Dios. Debería darnos vergüenza vender la primogenitura por un plato de lentejas. Debería darnos vergüenza venderse al mejor postor, y más si éste está siendo señalado por actos de corrupción. Debería darnos vergüenza no denunciar los actos de corrupción y las injusticias solo por recibir un favor. Recibir para callar y callar para recibir es el lema que ningún hijo de Dios debería abanderar. Esdras capítulo 8, versículo 22. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería, dijo Esdras, para que nos protegiera de los enemigos. Porque yo había hablado al rey que tengo un Dios poderoso y que es capaz de cuidarnos. Debería de darnos vergüenza nosotros de tener o estar coludidos con el poder temporal. El pastor Lester mencionó la denuncia profética, pero debe de existir en el hombre de Dios un acto de moralidad,
vivir en obediencia y que sea un hombre verdaderamente de Dios y fundamentado en la palabra para poder declarar, hacer la denuncia profética. Hoy la iglesia se encuentra, hoy ese nombre de iglesia ha sido tan dañado porque muchos hombres llamados hombres de Dios se han coludido con el poder temporal y hoy nos tienen como una de las peores instituciones. Está por el suelo la iglesia del Señor. Así lo miran muchas personas. No quieren saber nada. ¿Por qué? Porque tomaron un bando, tomaron un partido y hoy han dañado a familias completas. Familias que han salido de iglesias porque no comparten el criterio del pastor político o la posición del pastor político. Así que abro micrófono y quiero escuchar sus comentarios. ¿Verdad? Pienso, pastor, que como pastores está bien pertenecer a un partido político, no está mal, ¿verdad? Somos ciudadanos, sí, y correcto. Creo que la Constitución no nos lo permite, ¿verdad? El problema estaría en hacer creer o imponerle a la iglesia dónde debe de estar la iglesia, con qué partido político, ¿verdad? Debería de estar, pues. Entonces, es bien complicado. Yo hace unos meses atrás leía una frase y realmente me puso mucho a pensar esa frase y todavía la recuerdo, que dice que el que tiene el evangelio por negocio tendrá el infierno por ganancia, ¿verdad? Con lo que usted decía. Entonces, nos hemos acomodado tanto, pastor, al evangelio de una manera que a veces nos da hasta miedo predicar de una manera fuerte porque pensar, se va a ir el hermano, o va a pensar que es por él que lo digo, ¿verdad? Entonces, como usted lo decía al principio, necesitamos, pastor, denunciar el pecado. Sí. Porque es mejor tener una iglesia con 5, pero asegurarnos bien que esos 5 van para el cielo, a tener 20 que vamos a tener dudas. ¿Por qué? Porque somos responsables como pastores, somos responsables delante del Señor de esas ovejas que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí, comparto mucho lo que usted dice, pastor. Realmente deberíamos de tener nosotros más esa intimidad con Dios. Algo que yo experimenté hablando de los profetas, de profetizar. Mire, en 2 ocasiones yo tuve esa experiencia que el Señor me dijo, mira, di esto a esta persona. No corrí, pastor, a decirlo. Yo peleé con el Señor, le dije, no, Señor, yo no puedo. Estuve casi una semana con la primera persona peleando con el Señor, ¿verdad? Hasta que el Señor me dijo, hazlo. Lo hice y gracias a Dios, pastor, pude ver los resultados de aquella profecía que yo hice. Y lo mismo en una segunda, pero yo le dije al Señor, mira, Señor, no, yo no quiero este don, dame cualquier otro menos el de profecía. Y gracias a Dios nunca más volví a sentir esa carga por profetizarle a alguien, y aún le digo al Señor, no quiero andar profetizando porque me puedo equivocar, tengo temor. Entonces, eso de ser profeta es bien complicado, es bien complejo, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado nosotros para decir algo a la iglesia, ¿verdad? No necesariamente tenemos que ser pastores para decirlo del púlpito, ¿no? Muchas veces los profetas actuales, ¿verdad? El Señor me dijo, entonces es muy complicado realmente, muy complicado esta cuestión actual de los profetas. De huevos. Y algo que usted mencionaba, Pastor Lester, es el tema de, cuando hablamos de denuncia profética, no estoy hablando literalmente de ir al Ministerio Público. Sí. No es pronunciarse ante aquella situación que no está bien. Y esto puede ser en la iglesia. Así es. Esto puede ser en la iglesia cuando miremos alguna situación de pecado. Cuando miremos a algún hermano, ¿qué va a hacer usted si el día de mañana anda por un lugar X y mira a un hermano que anda con una mujer que no es su esposa? ¿Qué va a hacer? ¿Va a correr a decirle a otros?
y crear un chisme o realmente yo cuando veo estas cosas, lo primero que pienso es, bueno, si Dios me permitió que yo viera esto, es por algo bueno. Es decir, yo lo que voy a hacer es ir y hablar con el hermano. Y así lo he hecho. No se lo comento a nadie, no se lo digo a nadie, sino que hago, eso es parte de la denuncia profética, decirle, vuélvete a Dios, no es correcto lo que estás haciendo. Desde los púlpitos, los que tenemos la oportunidad, el privilegio de predicar, como los pastores Lester y Ilcia, hablemos, hablemos de la condición de la persona, hablemos del pecado, hablemos porque hablamos de vida eterna, estamos hablando ahí, ¿verdad? Y la responsabilidad mayúscula que tenemos de rendirle cuentas a Dios. Si el que trabaja en una empresa le rinde cuentas al gerente y estuvo, ¿verdad? Pero nosotros le rendimos cuenta a Dios. Ustedes que están en la iglesia y tenemos la oportunidad de ver a algún hermano que no está bien, vayamos y como hablamos, que la misión era que el pueblo se vuelva a Dios. Por eso hablamos de la denuncia, de confrontar en amor, pero con el único propósito de restaurar la vida de la persona. Ese debe ser el único propósito. ¿Alguien más tiene algún comentario? Pastor Alfredo. Diga, hermana Vilma. Yo creo que algo que debe de prevalecer, dependientemente de la sociedad donde nos encontremos, sí, es la justicia. Así es. Y creo que es un elemento que ha perdido el valor. Yo pensaba ahorita que ustedes estaban haciendo comentarios y yo decía, pero ser cristiano y ser político no es malo. Yo no lo miro malo, porque yo lo miro del lado de la justicia. Entonces, yo pienso que más bien es una oportunidad que un cristiano puede tener para poder aplicar la justicia, ¿verdad? Y poder abordar temas tan importantes en cualquier sociedad que se encuentre y poder avanzar y poder hacer cosas buenas, ¿verdad? Yo no critico a un cristiano que está en política, pero sí está haciendo las cosas bien y está actuando con justicia. Todos en la vida tenemos una oportunidad y esa oportunidad la tenemos que aprovechar y darle el valor que le corresponde a la justicia. Amén. Ese es mi comentario. Así es, excelente, excelente, hermano. Bueno, ya casi estamos terminando. Yo creo que este es un tema muy interesante y que aplica es específicamente para los que estamos aquí, para la iglesia del Señor. Los profetas hablaban y tenían una crítica directa en la forma de vivir al pueblo en aquellos tiempos. Los profetas señalaron la forma equivocada de vivir la fe de aquellos tiempos. Y hoy nos parecemos mucho. Muchos tenemos formas equivocadas de vivir la fe, ¿verdad? La fe va más allá de una lectura, de una oración o de una reunión, sino de intimar con Dios realmente y tener una relación el día a día, ¿verdad? Lo que Dios pedía en aquellos tiempos y sigue pidiendo ahora es misericordia, justicia, obediencia y santidad. Miren, algo decía la hermana Vilma, es que parece que la justicia se está terminando, pero no solo eso, parece que la obediencia se está terminando, parece que la santidad se está terminando, parece que el amor se está terminando, parece que la fe se está terminando. Es triste ver, miré un video yo ahí por la Teletón, agarraron a un muchacho que asaltó a alguien y la mayoría de personas, había un grupo de hombres, lo agarraron y le dieron una golpiza al muchacho horrible. Y en las redes sociales anda el video. Y dije yo, ¿verdad? No estoy defendiendo al muchacho, ni menos, ¿verdad? Yo creo que la justicia debe alcanzarle a él. Pero dije yo, ¿cuántos de los que están ahí golpeando a este muchacho han robado, han matado, han cometido adulterio, fornicación? ¿Cuántos de los que están ahí, dije yo, golpeando a este muchacho? ¿Quién les ha dado la autoridad o les ha puesto una capa para hacer justicia? Nadie.
yo creo que se está terminando muchas cosas y deberíamos de detenernos, iglesia, y reflexionar. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuántos años tengo yo de estar en la iglesia y cuáles son mis frutos? ¿Qué he aprendido de la Biblia, de una predicación o de la palabra en sí misma y la estoy llevando a la práctica? La crítica de los tiempos antiguos de los profetas era que señalaban directamente la forma equivocada de vivir la fe, y hoy sigue siendo lo mismo. Necesitamos señalar la forma equivocada de vivir la fe. La fe va más allá de una reunión cultica. Nosotros necesitamos enseñar a la iglesia del Señor que no basta con dejar de decir malas palabras, que no basta con dejar de fumar, que no basta con dejar de beber, sino que debemos enseñar que la vida en Cristo es integral y provoca cambios extraordinarios que alcanza bendición hasta nuestros hijos y las siguientes generaciones. Pero no basta solamente con reuniones culticas, ¿verdad? Y también los profetas no solamente hacían una crítica de una forma de vivir, en la forma de vivir, una fe engañada, sino también una fe madura, robusta. Los profetas llamaron al pueblo a desarrollar una fe madura que expresar a través de la vida diaria. Ahora, si me preguntan a mí, cuando yo paso una crisis, yo pasé la crisis con mi esposa que estaba enferma, yo me caí, me derrumbé, pero los profetas demandaban de aquel pueblo y decían que su fe sea robusta. Cuando el Señor se encontró con el discípulo, le dijo, mira, fíjate que me están pidiendo para zarandearte. ¿Qué le dijo? Recuérdenme a ver. Me están pidiendo para zarandearte, le dijo. ¿Cómo continúa el verso? ¿Qué le dijo? Lo de Job. ¿Ah? Que probara a Job, pero que no lo... No. Que no tocara su alma. Le dijo, no. Le dijo, el enemigo me ha pedido para zarandearte. Y yo ruego que no falte tu fe. No le dijo, mira, voy a rogar para que no sea tan fuerte la zarandeada. No le dijo, mira, voy a rogar al Padre, voy a rogar a Dios para que no pases por esa zarandeada. No. Ruego para que tu fe sea robusta y pueda soportar. Y allí los profetas llamaron al pueblo a desarrollar una fe madura que se expresara a través de la vida diaria. Y hoy, amados iglesias, necesitamos tener una fe robusta. Voy terminando, con esto termino ya. Todo este mensaje se resume en el estudio sobre la esperanza de una vida futura según la Biblia. Los profetas propusieron una nueva alternativa para la sociedad, para que ellos vivieran como según Dios quería. Que se respetaran, que se amaran, que amaran la creación de Dios. Y hoy más que nunca, Dios nos está llamando a nosotros, a su iglesia, a que vivamos bajo principios y no bajo experiencias. Hoy más que nunca, Dios nos está llamando a que pongamos en práctica lo que nosotros hemos aprendido. Los profetas hoy necesitamos nosotros cumplir ese rol, ese papel que los profetas cumplieron, en llevar ese mensaje fresco, llevar esa palabra pura a aquellos que tanto lo necesitan. Y la pregunta para cerrar es, ¿cómo podemos nosotros, como cristianos o como cristianos, como cristianas y como cristianos, contribuir a una sociedad mejor? Es una pregunta que se la dejo en la mesa, y de mi parte es todo. No sé si tienen algunos comentarios y les cedo el balón a la pastora Ilse o al pastor Lester. Muchas gracias. Bueno, no sé si creo que los hermanos tendrán alguna palabra o opinión. Bueno, ok, sí, creo yo sí. Quisiera comentar. Sí, bueno. Me gustaría iniciar por, bueno, yo lamento entrar tarde, disculpen, y no sé si temprano discutieron esta definición del verbo profetizar, que a mí me parece, y en mi experiencia, ¿verdad? En la iglesia yo he visto que se confunde con
augurar algo a futuro, ¿verdad? Como lo decían hace un rato, ¿verdad? Que yo profetizo que va a pasar esto. Y si vemos el origen de la palabra en la Biblia, el verbo es más anunciar, ¿no? Es anunciar algo que no necesariamente es algo a futuro, sino que algo que ya es un hecho, como que a Dios no le agrada esto, que Dios condena estas acciones. Entonces hay una declaración de la palabra y de los principios bíblicos. Y a mí me parece importante hacer esa diferencia porque no se debería de asociar exclusivamente con anunciar algo futuro. Por otro lado, mientras escuchaba al pastor hablar del tema de la religiosidad que nos está matando y del entorno político y todo eso, me acordaba de unas palabras de hace que unos 5 días escuchaba a Pilo Tejeda. Todos saben quién es Pilo Tejeda. Pero no solo el músico, sino el diputado, el exdiputado, que por cierto fue muy cuestionado porque se esperaba que como músico hiciera propuestas importantes en el Congreso en favor del arte, ¿no? Bueno, pues el Pilo ese me pareció muy interesante, porque él dijo que en efecto, él propuso un montón de iniciativas, que creo que dijo que casi 20, algunas con temas sobre escuelas de música, con apoyo a los músicos, con una asociación de músicos, que los músicos pudieran tener sus jubilaciones, etcétera, etcétera, que son realidades crudas de los artistas en este país. Y Pilo decía que una de las etapas más vergonzosas de toda su carrera ha sido esa en el Congreso, porque él hizo estas propuestas, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo a favor, pero cuando llegaban ustedes saben que en el Congreso hay un proceso, ¿no? Y llegan hasta arriba las propuestas de ley y es allá arriba que se decide. Pues todas se las bateaban. Todas las bateaban. Entonces, dice, esa es una de las razones por las cuales no fui por la reelección, dice. Para mí fue una decepción terrible. Y bueno, ¿por qué estoy mencionando esto? Lo estoy haciendo porque esto nos lleva a unas reflexiones interesantes sobre el tema de la iglesia, su rol dentro del quehacer político o de los quehaceres de las decisiones de país y cómo, igual que le pasa a Pilo, probablemente aquel que propone iniciativas vinculadas a temas bíblicos o temas de principios y valores no tenga ningún eco. Pero esto se vuelve más interesante cuando vemos, por ejemplo, la iniciativa de una iglesia como Vida Abundante, que en algún momento instauró el diplomado en fe y política, ¿se acuerdan? Esto hace como 10 o más años. Sí. ¿Por qué? Porque pensaban acertadamente que los cristianos no deberíamos estar ahí arrinconados solo de espectadores, sino que deberíamos involucrarnos en el tema de la política, pero en la política como política, como arte, no como la politiquería que hacen aquí, lo cual estaba muy bien. Luego vino el tema del pastor Pedro Reyes, que fue un batazo para esa iniciativa, que bueno, no sé si conocen el caso, pero el pastor Pedro cayó en unos temas ahí de vinculación muy cercana con temas no correctos. Y luego viene el tema de la confraternidad en estos tiempos. Entonces uno empieza a elucubrar si conviene o no conviene, si le va a pasar las de Pilo, que en un lugar lleno de delincuentes y de gente con antivalores al tope, tendría mucho sentido acercarse. Pero pensando en eso mismo, uno podría encontrar la respuesta en el sentido de que no se trata en sí de que la iglesia como institución se involucra en política. Es que cada persona realmente es política y cada persona al final de cuentas terminará involucrándose si se considera un ciudadano. Y cada persona con una serie de valores bien establecidos puede, ya sea como médico, como abogado, como trabajador, como lo que usted quiera, sembrar un precedente. Le voy a poner un ejemplo. Y sembrarlo sin necesariamente mencionar un término religioso. Este doctor que se ha vuelto muy famoso en la televisión porque han abordado el tema de COVID, que se llama Videa, apellido Videa, Omar Videa creo que se llama. Por cierto que es de santidad. Es siervito de santidad.
Y yo no jamás en ninguno de los programas ni en las intervenciones que él tiene lo he escuchado decir gloria a Dios, hermano, aleluya, arrepiéntase porque el COVID lo va a llevar. Pero sí se nota en él que tiene eso especial, esa manera en que comunica, el hecho de no mencionar palabras o frases que condenen a la gente o la reprendan por ser desobediente. No, siempre tiene una palabra de prudencia, siempre se le nota que tiene algo especial, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos en nuestro contexto que tiene ese don de Dios, que tiene a Dios en su corazón y lo irradia. Bueno, lo menciono porque en ese sentido cada uno de nosotros puede involucrarse en política, no necesariamente yendo al Congreso o no necesariamente postulándose en un partido, puede incluso hacerlo desde su casa, ahí en sus redes sociales, lo que usted quiera, simplemente destacando los valores del reino, ¿no? Los valores del evangelio, la honestidad. Por ejemplo, yo no entiendo cómo alguien que profesa ser cristiano puede estar asociado con estos personajes delincuenciales que estaban en la política hace unos meses y que habrán otros por ahora también. Es que no entiendo esa relación. Esto no logro entender cómo se pueden combinar. Algunos dirían, no, pero es que hermano, usted es luz y vaya a las tinieblas. Sí, hermano, pero no se asocie con ellas, ¿verdad? Esté ahí para hacer precisamente el juego contrario, ¿no? Ilumine ahí en la oscuridad. Entonces, al final, hermanos, ya para aterrizar, señalar el pecado no necesariamente significa darle bibliazos a la gente, ¿verdad? Que uno es portador de la palabra, uno transforma esa palabra en principios, en una conducta tal que la irradia al resto. Y si le toca ocupar un cargo público, es honesto, es transparente, es recto, señala, como le está haciendo, por ejemplo, el ministro de Salud, que está diciendo estos inventarios son un desastre, 75 millones de productos vencidos solo en uno de los años del gobierno anterior. Entonces está señalando y lo está haciendo con valentía. No sé, es cristiano el brother, pero ojalá lo sea. Pero a eso nos referimos, ¿verdad? Y no necesariamente pecador, vuelve a Cristo, arrepiéntate, mundano. Lo cual podría estar bien, pero hay que, creo yo, ir un poco más allá y predicar con el ejemplo y con los principios del reino que al final han de persuadir mucho más fuerte quizá que con bibliazos en mano. Gracias, hermano. Gracias, Wilmer, y gracias, Pastor Alfredo. Realmente fue un tiempo, bueno, no sentí realmente esta hora y media. Se me fue rapidito, ¿verdad? Fue muy provechoso. Es bueno recordar algunas cosas, ¿verdad? Y aprender otras. Pastor, mil gracias por su tiempo. Y hermanos, gracias por asistir. Les pido a ustedes, pues, que creo que queda una clase más, si mal no recuerdo el material. Pedirles a ustedes, hermanos, pues que lo promovamos, ¿verdad? Estas clases con nuestros hermanos de nuestra iglesia, recordándoles, ¿verdad? Más adelantito les estaremos enviando la fecha de cuándo va a ser la próxima reunión. Creo que el pastor todavía no la tiene, no se la ha dado mi esposa, pero en estos días se le hará llegar, pastor. Y gracias por su tiempo y por ilustrarnos, pastor. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno. Voy a pedirle a Wilmer que nos despida en una oración. Amén, oramos. Señor, te agradecemos por el tiempo. Siempre es provechoso introducirnos en el estudio de tu palabra y poder, Señor, retomar aquello que quieres para nosotros. Ayúdenos a poder aprovechar este tiempo con el pastor Alfredo y que podamos salir con nuevas ideas, con nuevos conocimientos, pero con nuevas iniciativas también, Señor, en esta jornada de discipulado. Bendecimos al hermano, bendecimos a cada uno y te pedimos que nos acompañes hasta el final de la jornada. En nombre de Jesús. Amén. Hermano, buenas noches. Que Dios les bendiga, a descansar y a prepararnos para mañana. Amén. Sí. Buenas noches. El refrigerio no iba hoy, ¿no? No, usted ya se lo terminó. Ahí estaba con fresco de tamarindo.
Es que fue al inicio de la reunión. Eso fue el problema, va. Paste. Buenas noches. Está buena esa, pastor. Yo lo guardo. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén. Gracias, pastor Alfredo.